Bueno, gracias por la invitación, un placer. Bueno, Cristina, siempre muy amable por atendernos. Y muchas cosas, ¿no? Hablábamos hoy, de hecho, a la mañana por teléfono. Por ahí la más reciente o de las últimas tiene que ver con esto de la jubilación anticipada para un determinado fragmento de la sociedad. Recordanos un poquito cómo es el tema. Bueno, el Gobierno Nacional decide, o habla de esto, ¿no?, de lanzar esta jubilación anticipada en virtud de una cantidad, o que ha detectado una cantidad de argentinos que lamentablemente quedaron desocupados luego del cierre masivo de muchas industrias en la gestión anterior, e incluso despidos que hubieron a lo largo de esta pandemia. Y se encontraron con una franja de edad que lamentablemente es joven para jubilarse, pero con una determinada edad que es difícil que te contraten en empresas cuando el margen de edad siempre es mucho menor. Bien. Entonces se decide, bueno, hablar de una jubilación anticipada, pero con ciertas características y condiciones. Por eso se habla casi de 30.000 argentinos en todo el país que pueden acceder o que posiblemente podrían acceder a esta jubilación. La ley normal dice que para una mujer jubilarse tiene que tener 60 años y el hombre 65. En este caso, de la jubilación anticipada, en la mujer se pide que tenga una edad no menos a 55 o bien hasta 59. De 55 a 59 es la franja, y en el caso del hombre, de 60 a 64. No menos de esa edad. Esa es la primera condición, la edad. Segundo, 30 años de aporte. Pero 30 años de aporte demostrados y registrados. No es que si tengo 28 lo puedo completar con una moratoria. No. No. Sí o sí tenés que tener los 30 años. Sí o sí tenés que tener los 30 años. Ya sea que te acerques a ANSES y veas a través de tu sábana de aporte y no los complete, vos lo tenés que demostrar con certificación de servicio. Bien. Si no lo completás, no te podés puedes jubilar. acceder. No. Y tercero, que tenés que haber estado cesante o despedido al 30 de junio de este año. Bien. ¿Esto es por qué? Porque lo que se evitó al momento de pensar con esta jubilación anticipada es la especulación por parte de empleadores que tenían empleados de más de 30 años y los empezaban a despedir, o de empleados que decidían renunciar teniendo esta cantidad de años de aporte. Entonces, por eso se pide al 30 de junio. Y como se anunció en forma posterior, claro, si hoy renuncias o te despiden, lamentablemente no puedes acceder a esta jubilación anticipada. Bien. ¿Y cuál es la condición? Si pasás todos estos filtros que estamos hablando, edad, aportes y la fecha, podés acceder a la jubilación, pero con un 80% de tu haber jubilatorio. El 100% lo vas a pasar a percibir cuando se te cumpla la edad. Por ejemplo, una mujer hoy tiene 56 años, la despidieron el año pasado, tiene los 30 años, va a cobrar el 80% de lo que le corresponde su haber jubilatorio, que es el cálculo que se hace de acuerdo a los 10 últimos años de trabajado, y completa el 100% cuando cumpla los 60. ¿Sí? ¿Cuál es el otro beneficio que tienen? Estamos hablando de una jubilación, es decir, pasan a tener la obra social PAMI y todo lo que significa. Hoy, con la vuelta de este gobierno, la mayoría de los medicamentos al 100% de gratuidad, ¿no? Hay una cantidad importante de medicamentos que han vuelto a tener una cobertura del 100%. Y después automáticamente con la edad... Eso para el que alcance la jubilación, ¿no? Por supuesto. Sí. Eso es, una vez que el hombre cumpla los 65 y la mujer 60, el 100%. Y en el caso que durante este transcurso de los años, por algún motivo fallezca, su cónyuge, su pareja, se puede pensionar. Bien. Cosa que es distinto a la PUAM, por eso lo marco, ¿sí? Porque aquel que no tenía aporte podía acceder a una pensión, pero no es derivada. Bien. Está buenísima la salvedad que hacías ahí al último. Y en San Rafael, digo, ¿ya han tenido, por ejemplo, sí, consultas, inscripciones? Sí. En realidad te explico dos cosas. Consultas muchísimas, muchísimas. A partir del anuncio, es más, permanentemente nosotros tenemos una mesa de entrada donde la persona sin turno puede hacer consulta, pero van a esto, y yo tengo 20 años, ¿cómo puedo arreglarlo? Y no, si no tenés los 30 años y la edad. Hoy, por ejemplo, hay una persona esperándome, un hombre, y me dijo, llevo 32 años trabajado, pero tengo 56. Y no, tenés que tener 60. Claro.
O sea, te han puesto ciertas condiciones, si no sería un caos. Muy grande el abanico y el caos, y estaríamos hablando de mucha gente joven jubilada. Claro. Bueno, esto le consulto, medio que lo afirmo porque en realidad sé lo que me va a contestar, pero se lo tengo que preguntar igual, porque esto también pone un filtro un poquito, como bien usted decía, y no es que... porque veo que muchas veces se tergiversan un poco las cosas, porque en algún momento se llegó a decir que cualquier persona que tuviese entre 55 y 59 en el caso de la mujer se iba a poder jubilar, o cualquier hombre que tuviese entre 60 y 64 se iba a poder jubilar, y no es ni ahí así, no es así, porque estamos hablando de casi, no llega a 30.000 argentinos, o sea, en todo el país. Imagínate esto, dividirlo por provincia y dividirlo por departamento. Acá en Mendoza se habla, por los cálculos que nos han comentado en la regional, de 1.400 mendocinos. Que estarían habilitados. Que estarían habilitados y con estas condiciones. Esto, obviamente, la mayoría siempre se concentra en el Gran Mendoza por un tema de porcentajes numéricos de población. Y bueno, y veremos acá, una vez que se abra, o sea, hoy está abierta la posibilidad de sacar un turno, pero a partir del 15 de octubre es cuando empezamos a atender. Ahí veremos si pasan o no el filtro estas personas que tomaron el turno. Es en la página. Es en la página, sí o sí en la página donde dice, bueno, la página ANSES donde dice jubilación, turnos, anticipada. Ya hoy con la persona que se dedica a los turnos había detectado 2 o 3 turnos que habían entrado a pedir jubilación y no tenían ni siquiera 10 años de aporte, pero bueno, consiguieron ese turno y sacaron, y te puedo asegurar que el día que vayan no va a poder ser atendido. Sí, van, cuando ven eso directamente quedan es que eliminados. No pasás, claro, porque no pasás el filtro a los 30 años. No es una jubilación masiva. Sí o sí, lamentablemente aquellos que no tengan la edad o que no tengan estos aportes que dice el gobierno nacional tendrán que esperar o cumplir la edad o seguir trabajando. Y hay mucha gente que ya se inscribió, que se está asesorando. Y de los 2 meses, hay 2 turnos por día en 2 meses, ya están cubiertos. Pero es como te digo, hoy observando al azar, agarramos 2 o 3 a ver nosotros qué aportes tenían y no le daba para jubilarse. Va a quedar mucha gente descartada. Que al momento de sentarse no entendió el mensaje. Exactamente, no entendió el mensaje y va a ir para ver qué pasa. Y al momento de sentarse y decir, bueno, demostrame tus 30 años, no nos lleva la certificación o en nuestros registros no aparezca, no va a poder pasar la posibilidad de jubilarse. Bien. Y seguramente que si queda ese espacio liberado seguirán con este. Sí. Hay gente que tal vez no lo entendió o no se anima y va a tener que ir sí o sí a asesorarse de cómo es. Por supuesto, la idea es ver bien cómo vamos a empezar a limpiar ese filtro y la posibilidad, como dice usted, de dar ese turno a aquel que realmente se lo merezca. Pero todo aquel que me está escuchando sabe la cantidad de años que llevan trabajado y la edad. O sea, no es sentarse y bueno, a ver si pasa. Hoy, a ver, siempre ANSES ha sido un sistema o blanco o negro. No es que da lugares a grises, ¿sí? Ahí perfectamente te dice cuáles son tus aportes, cómo han sido, en qué año y qué aportaste. Si hay algo que no está registrado, vos lo tenés que demostrar con certificaciones de servicios que luego son verificadas por empleados donde... o sea, valga la redundancia, verifican que el papel que vos presentaste demostrando dónde trabajaste coincida con los libros de contabilidad de la empresa donde trabajaste. Esto pasa porque, sobre todo en aquellos trabajos donde nos encontramos con leyes especiales. Por ejemplo, un camionero. Ustedes saben que un camionero puede jubilarse con 55 años, siempre y cuando la empresa a ese empleado lo tenga registrado como camionero. ¿Por qué? Porque lleva un trabajo insalubre y ante la AFIP tiene que aportar un porcentaje superior que cualquiera de nosotros nos están descontando para la jubilación. Si ese descuento no es superior, no podés acceder a esa jubilación especial de la edad. ¿Se entiende? Sí. Entonces, al momento que vos te sentás a querer jubilarte con esta edad y ven que tus registros no coinciden con la empresa, ante una verificación, le dirán al empleado, tu situación la tenés que solucionar con el empleador, porque a la AFIP a vos te declaró como una persona, como un empleado común, no especial, no pagó de más, entonces no te puedo jubilar. Todo esto hoy, después de la pandemia, aún más, toda la información se cruza. ANSES cruza información con AFIP, ANSES cruza información con Dirección General de Escuela por el tema de las AUH, con el tema de llevar la parte de salud para ver si están los niños o no vacunados. Sí, un trabajador que está en blanco, que recibe
el seguro de desempleo, por ejemplo, y le dan el alta en blanco, cruzan información y automáticamente se corta. Sí. Se corta. Y si vos seguís trabajando, en algún momento, porque ANSES te hace una lectura de 2 meses para atrás, te pide la devolución o te hace el descuento automático, o un monotributista. O sea, hoy hay un cruzamiento tal de información que vos tenés que demostrar lo que realmente no coincide con los registros, ¿se entiende? Sí. Si no, ANSES te toma los registros y te va a decir, no, mira, acá de acuerdo a nuestro registro, tus aportes son de 22 años, por ejemplo. Y bueno, te faltan 8. Demostrame a dónde los tenés, a dónde están. Que yo salgo a verificar en esa empresa que a vos te contrató durante 8 años y te faltan. Bien. Pero bueno, no es en forma masiva, no es para todos, sí o sí tenés que pasar todos estos filtros que estamos hablando, y esto es con una realidad, y aplaudo y celebro, porque yo lo viví, de gente que se acercó y te comentaba, me despidieron el año pasado, tengo 60 años, 61 en el caso de un hombre, y vos le tenías que decir, lamentablemente vas a tener que esperar hasta los 65, porque claro, no hay nada, ¿se entiende? Sí. Y a una persona, ¿quién la contrata con 60 y 61 años? Sí, no, olvídate. Y por otro lado, ¿cómo le decís, espera 4 años de tu vida viviendo de qué? ¿Se entiende? Sí, no, cuando sí, toda sí, la vida ha estado acostumbrada a una empresa. ¿No quedan habilitados en ese hipotético caso que recién decía, jubilarse con moratoria, por ejemplo? No, pero sí o sí tenés que tener la edad. Claro. O sea, esa persona... tenés que esperar los 4 años. Claro, a esa persona que podés con moratoria, pero a los 65. Claro, hoy sí porque tenés la anticipada, pero si no hubieras tenido la anticipada, sí o sí tenés que tener la edad. Sí. Entonces te encontrás con un rango etario de mujeres y hombres que ni por un lado ni por otro entraban, porque o no cumplían un requisito o no cumplían el otro, o no tenían los aportes o no tenían la edad. Y no todos acceden a una moratoria. Vos al momento de jubilarte, la moratoria se hizo para los sectores más vulnerables y de acuerdo a tus bienes registrables. Sí. Que es información que cruza la FIP. No te lo dice ANSES. Automáticamente es una información que se pide y en el momento, a los 5 segundos, te llega si puedes acceder o no a la moratoria. Esto de acuerdo, bueno, a tus ingresos y a todo lo que te ha ido adquiriendo, bienes muebles, inmuebles, a lo largo de tu vida laboral. Bien. Bueno, Cristina Dadal, gerente de ANSES en San Rafael. Cristina, saliendo de este tema que queda clarísimo, hoy me mencionaste algo que se me fue de la cabeza que tenían importante en la semana. Sí, en realidad nosotros venimos trabajando hace un tiempo con los centros de jubilados. Bien. La verdad que era una demanda que tenía ANSES desde que, bueno, me hice cargo porque históricamente quien estaba al frente de ANSES y de PAMI era, digamos, común llevar adelante una recorrida en nuestros centros de jubilados de todo el departamento, que son nada más ni nada menos que 21, tanto en ciudad como en distrito. Bueno, ustedes saben que cuando empezó la pandemia el año pasado, por allá por el 19 de marzo, a los primeros que se les pidió guardarse fueron a nuestros adultos mayores. Sí. A raíz de esto se tomaron otras medidas. Por ejemplo, PAMI, que entregaba el bolsón de mercadería en los centros de jubilados, los dejó de entregar y cada 3 meses le depositó el valor del bolsón en la cuenta. Claro, en su caja de ahorro. Sí. Que en muchos distritos se caracteriza por ir el correo, donde le paga el correo. Bueno, esto que estamos hablando, de que se ha flexibilizado de a poquito todo, que podemos juntarnos con ciertos aforo y cuidado, ha permitido volver a encontrarnos. Y ya llevamos más de 20 días recorriendo junto con el doctor Martín Leroy, el responsable de PAMI, los distintos centros de jubilados, donde cada uno nos plantea una realidad distinta. ¿En qué sentido? Algunos son propietarios y lo que te piden es que vuelvan las actividades que antes se llevaban adelante ahí, otros alquilan y hoy se les está haciendo cuesta arriba porque el hecho de haber estado en pandemia y cerrado, obviamente, y no eres jubilado, no te paga la cuotita social que aportaba. Bueno, otros nos sorprendió gratamente, por supuesto, estar en Montecomán o en Gush, la cantidad de gente que se hizo presente, pero para pedir trámites que ellos ya se han acostumbrado porque cuando yo me hago cargo de ANSES, creía conveniente poder trabajar con los delegados municipales. ¿Qué buscan con esos operativos que mencionas? Que la gente no venga acá Sí. y que no haga cola y que no esté toda la mañana parada esperando ser atendida. Está muy Entonces, bueno. si es una Sí. consulta, ¿para qué te voy a hacer venir de un distrito para que te diga cobras el 23 de octubre? ¿Se entiende? Sí. ¿Cuántos centros Sí. de jubilados? Hay 21 centros de jubilados, pero nosotros obviamente, sabemos que hay distrito, por ejemplo en Malvinas, que no hay un centro de jubilados, Exacto. pero si ellos se juntan y nos dicen, mira, nos vamos a juntar, o porque ellos se conectan, ya sea porque se conocen los vecinos, por WhatsApp, porque el delegado lo publican en la delegación, bueno, tienen 1000 formas ellos
de estar en contacto. Y nosotros vamos porque los escuchamos, vamos porque a veces te piden... Sí, así a veces necesitas un turno y que asistan. Por ejemplo, si yo como jubilado quiero darle el poder a un hijo, necesito que vayan los dos para que firmen, para evitar estafa, porque lamentablemente, por más que sean hijos, padres y parientes, bueno, a diario vemos el sufrimiento de muchos abuelos nuestros, de cómo los propios hijos los estafan, o parientes que han puesto y que terminan cobrando ellos y no le dan la plata. Entonces necesitamos los consentimientos. O por ejemplo, un crédito, también se necesita el consentimiento del titular, no el apoderado. O un cambio de boca de pago, porque se sienten más cómodos que en lugar de un banco y va al correo del distrito y quiero cobrar en el correo, o al revés, estaba acostumbrado a cobrar en el correo, pero quiero sacar un crédito, entonces me conviene irme a un banco. Bueno, son trámites que te lo van pidiendo, te lo van comentando, uno puede charlar en forma personal, se va un poquito también desburrando, ¿no? De alguna manera decirle qué es lo que más conveniente y no, y si es necesario se le da un turno. En el caso de los adultos mayores, y cada vez que ANSES va y se entera en el distrito, bueno, siempre se acerca algún que otro vecino a hacer cualquier tipo de consulta, que para eso estamos, ¿no? Bien. Y en el caso del PAMI, bueno, ustedes saben, porque seguro que lo habrán tenido, lo habrán hecho notas al doctor Leroy, depende del distrito, no siempre van los médicos con la misma periodicidad, a veces se le complica el tema de turno, o tienen dudas con respecto a algún remedio si entran al 100%, o si va un médico si le cobra o no le cobra cuando no debería hacerlo, o a veces se recibe ese tipo de denuncio, ¿no? Y bueno, hacemos una charla general y después, bueno, medianamente nos dividimos para poder atender a todos y cada uno con su particularidad, ¿no? ¿Cada cuánto visitan esos centros? Y en realidad empezamos hace 3 semanas. Nosotros mañana vamos a estar aquí en el centro de jubilados de la calle Mitre y el miércoles en el del barrio Sosneado. Ya hemos estado en la calle Moreno, en Santa Ana, estuvimos en Monte Comán, estuvimos en Gush, estuvimos en La Isla, estuvimos en Pueblo Diamante. ¿El horario se coordina? Generalmente es a las 10 de la mañana, que es a la hora que nos piden, ni muy temprano ni muy tarde para poder atender a todos, tanto en Montecomán como en Gush, habían más de 100 vecinos y la verdad que estuvimos casi hasta el mediodía. Obviamente siempre lo decimos, cuando es una cuestión de turno o es darle una respuesta que necesitamos volver a la oficina y el sistema, siempre lo articulamos con el delegado. Son ellos el que conoce a dónde vive y demás, y si se complica tomarlos por teléfono, bueno, van a la casa y le dicen. Pero sí, siempre hay un presidente del centro de jubilados, con ellos se contacta porque aquí interviene un tercer actor, podríamos decir, que es la municipalidad. Ustedes saben que hay un área de adulto mayor que está a cargo de Cecilia Martín y ella es la que está permanentemente en contacto con ellos y bueno, coordina también el día y la hora. Son ellos los que medianamente prefieren o eligen si se reúnen los abuelos un determinado día que quieren que vayamos ahí, ¿no? Bien. Pero bueno, vos me preguntabas por la periodicidad. Tratamos de poner 2 o 3 centros de jubilados en la semana, pues yo necesito el resto de los días estar en la oficina, porque prácticamente te lleva la mañana. Sí. Y la idea es volver. Terminamos el circuito y volver a empezar, ya sea por digamos, tareas que no hemos llevado o consultas que tenemos que articularla, o bien con el intendente, o bien, en el caso mío, a nivel regional. Por ejemplo, en Montecomán, ellos querían que vuelvan a pagar las jubilaciones en el centro jubilado. Y bueno, esto es un pedido que se tiene que hacer por medio de la regional, ya específicamente ANSES con el correo, ¿sí? Bien. Y bueno, y volveremos y veremos a ver qué respuesta le damos, cuál fue su inquietud y qué es lo próximo a realizar. Bien. Pero todavía nos queda más de la mitad. Bien. Bien. Gracias, Cristina, por venir, como siempre. Muchas gracias. Bueno. Ahí estaba Cristina Dadal, gerenta de ANSES en San Rafael. Nos tenemos que ir, 2 minutos han pasado ya de la hora 17, momento de continuar con la programación habitual de Dial Radio TV y Rivadavia San Rafael. Exacto, viene Nelson Castro en Rivadavia, en Dial Radio TV, Laura con Justo a Tiempo, a las 6 fue